Siempre imaginé que ver a mi hijo casarse sería el capítulo más hermoso de mi vida. Pensaba que, después de tantos años de lucha y sacrificio, por fin llegaría la paz. Una nueva familia que abrazar, y quizá una nuera que me llamara mamá con cariño verdadero. Pero lo que encontré fue todo lo contrario. Mi nuera me trató como si yo fuera una intrusa, o peor aún, como si fuera su empleada. Y aquel día, cuando ya no pude soportar más humillaciones, grité con todas las fuerzas de mi alma: esta es mi casa, no tu refugio. Desde ese momento, todo cambió. El silencio que vino después de ese grito partió mi vida en dos, antes y después de aquel día. Y lo que hice justo después, dejó a toda mi familia en estado de shock. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que nadie, absolutamente nadie, podría imaginar. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios: ¿desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y suscríbete al canal, porque cada semana comparto historias reales de mujeres que aprendieron que el amor sin respeto es solo una cárcel disfrazada. Mi nombre es Emilia Cortés de la Vega, tengo 68 años, y he vivido casi toda mi vida creyendo que el hogar era el refugio sagrado de la familia. Pero aquella mañana lluviosa, cuando abrí la puerta y vi a mi nuera con 2 maletas y una sonrisa falsa, comprendí que mi refugio estaba a punto de convertirse en mi peor infierno. Aquella mañana la lluvia no caía, se estrellaba contra los cristales como si el cielo quisiera entrar a la fuerza. Yo estaba sentada junto a la ventana grande, con un café humeante y la radio encendida en volumen bajo, cuando el timbre sonó 3 veces seguidas. No esperaba a nadie. Me levanté con la calma de los años y abrí la puerta. Frente a mí, envuelta en un abrigo beige de diseñador y con 2 maletas de cuero brillante, estaba Alicia, mi nuera. Su sonrisa era tan fría como el viento que se colaba entre nosotras. Solo serán 2 días, suegra. Es temporal. Dijo eso como quien anuncia una mentira que espera que una madre acepte sin preguntar. La dejé pasar, no por gusto, sino por educación. El piso de mármol quedó marcado con las huellas de sus botas mojadas, y sentí que el silencio de la casa se rompía en 1000 pedazos. Alicia caminó como si conociera el lugar, observando cada detalle: los retratos familiares, la lámpara de cristal, los muebles que conservaban el olor de los años. «¡Qué decoración tan tradicional!», comentó con voz dulce pero cargada de juicio. No respondí. Me limité a cerrar la puerta mientras una punzada de incomodidad me recorría el cuerpo. Colocó sus maletas en la sala y se quitó el abrigo con un movimiento que parecía ensayado. Dejó ver un vestido caro, una joya pequeña en el cuello y ese perfume fuerte que llenó el aire con notas de lujo que no pertenecían a esta casa. Me contó, entre suspiros, que su vuelo había sido cancelado, que su cuenta conjunta con mi hijo estaba congelada por el banco y que no tenía a dónde ir. Todo lo decía con voz de víctima, pero en sus ojos había algo calculado, una decisión tomada desde antes de tocar mi timbre. Serví té sin ganas, intentando no mirarla demasiado. Mientras bebía, ella paseó la mirada por la estancia, deteniéndose en los muebles antiguos y las cortinas de lino que colgaban desde el techo alto. Deberías renovar este lugar, suegra. Con un poco de estilo moderno podrías convertirlo en una casa de revista. Esa frase, dicha con amabilidad fingida, me hizo sentir que estaba siendo evaluada, como si el valor de mi hogar dependiera de su aprobación. Sonreí apenas y me tragué las palabras que me quemaban la lengua. Por la tarde subió las escaleras sin pedirme permiso, abriendo puertas, tocando marcos, asomándose a los cuartos. ¿Este está libre? Tiene buena vista al jardín. Dormiré aquí. No tuve tiempo de contestar. Vi cómo dejaba su bolso de cuero sobre la cama blanca que había planchado el día anterior. El sonido del cierre metálico fue una declaración silenciosa. Pensaba quedarse más de 2 días. Me quedé parada en el pasillo, observando su sombra moverse dentro del cuarto que alguna vez fue de visitas. Esa noche casi no dormí. Escuchaba el repique de la lluvia en el techo, los pasos de Alicia, su risa baja al hablar por teléfono, el tono de mando en sus frases. Pensé en mi esposo, en lo que diría si viera cómo una desconocida invadía su casa sin respeto. Me levanté y fui a la cocina. Conté los pocos billetes guardados en una caja metálica, mi única reserva aparte de la pensión que el banco deposita cada mes. No era mucho, pero era mío. Y por primera vez sentí miedo de perderlo. A la mañana siguiente la encontré descalza, con bata de seda,
preparando café en mi cocina. Dormí deliciosa. Esta casa tiene buena energía, dijo sin mirarme, mientras movía las tazas del lugar. Quise responderle algo, pero las palabras se atoraron en la garganta. Era mi cocina, mis tazas, mi olor, y aún así parecía todo suyo. Me refugié en el jardín, observando cómo el agua caía sobre las hojas del limonero que mi marido plantó el año que nos casamos. Ese árbol era lo único que aún me pertenecía por completo. Durante el desayuno habló de su trabajo, de sus clientas ricas, de las joyas que vendía en un club privado. Mencionó transferencias, dinero y contratos, como si quisiera dejar claro el mundo del que venía. Yo apenas escuchaba, solo veía sus manos moviéndose con elegancia calculada. Pensé que quizá mi hijo se había enamorado de esa seguridad que tanto le faltaba a él. Pero había una diferencia enorme entre elegancia y arrogancia. Y Alicia era la prueba viviente. Por la tarde, mientras el cielo seguía gris, la vi en la sala, reclinada en el sofá, hablando por teléfono. Sí, aquí estoy, en la casa de la suegra. Es enorme, parece un hotel boutique. Su risa retumbó entre las paredes, desplazando los recuerdos que aún guardaban mi voz y la de mi marido. Me quedé inmóvil, sintiendo el peso de cada palabra. Y en ese instante, sin que ella me mirara, supe que mi paz estaba por terminar. Lo peor no era que hubiera entrado, sino que planeaba quedarse. El tercer día amaneció con sol, pero la casa seguía oliendo a humedad. Abrí las ventanas para que entrara el aire fresco, y con él se coló el perfume de Alicia, una mezcla entre flores blancas y dinero nuevo. Bajó tarde, con gafas oscuras y el cabello recogido en un moño perfecto. Dormí increíble, suegra. Estas sábanas parecen de hotel boutique, dijo mientras se servía café en mi taza favorita. Había empezado a usar mis cosas sin pedir permiso. Cada gesto suyo traía el ruido de una invasión elegante, esa que no se grita, pero se siente en los huesos. Cuando terminó de desayunar, se puso a reorganizar la cocina. El orden es energía, suegra. Así fluye mejor la abundancia, comentó, sacando mis frascos de vidrio y reemplazándolos por unos envases brillantes que traía en su maleta. En minutos, mis platos de cerámica pasaron al estante de arriba y su vajilla blanca, con bordes dorados, tomó su lugar. El aroma de lavanda de su jabón se mezclaba con el olor del pan recién hecho, pero ya nada olía a mí. Vi cómo movía las cosas con la autoridad de quien no necesita permiso. Y entendí que el respeto se puede robar con una sonrisa. Por la tarde llegaron dos amigas suyas. Mujeres vestidas con ropa de diseñador, tacones imposibles y voces altas. Traían botellas de vino y rieron cuando Alicia dijo: «Mi suegra es adorable, le gusta mantener las cosas simples». Me quedé en el fondo, fingiendo que leía una revista, aunque cada palabra me atravesaba. Las vi tomar fotos del jardín, elogiar la chimenea, admirar los muebles antiguos. Una de ellas preguntó si era una propiedad heredada. Alicia asintió y dijo: «Sí, pero ahora la mantenemos entre los dos. Es parte de nuestra herencia». Sentí como la sangre me subía a la cara. Esa casa nunca estuvo a su nombre. Esa noche limpié la sala en silencio. Había copas de cristal vacías, migas en el suelo y el olor persistente del vino caro que dejaron las visitas. En el sillón, una bufanda de seda olvidada me recordó que mi casa se había vuelto escenario para su vanidad. Subí a mi habitación con la cabeza baja, preguntándome en qué momento permití que el amor de mi hijo se convirtiera en mi condena. No lloré, pero me dolió cada rincón de ese silencio nuevo. Todo lo que había sido mío se estaba transformando en un fondo de lujo para una historia que no era la mía. Al día siguiente, mientras doblaba ropa, noté que faltaba el jabón de lavanda que siempre usaba mi esposo. Busqué en el baño y lo encontré en el tocador de Alicia, junto a su crema francesa y sus joyas de perlas. «Ah, perdón, suegra. Pensé que era viejo. Ese olor me da nostalgia». Su tono fue tan liviano que casi sonó tierno. Pero había veneno en esa dulzura. Me limité a sentir, con una calma falsa que me estaba matando. No sabía si llorar por la pérdida del jabón o por la pérdida de mi voz. En los días siguientes, cambió las cortinas, reacomodó los cuadros y llenó la sala de flores blancas que olían a un spa de lujo. Cada movimiento suyo borraba una parte de mi historia.
Las cosas que mi esposo había escogido con tanto amor ahora estaban guardadas en cajas en el sótano. Yo observaba todo como quien ve cómo su vida se desordena a cámara lenta. A veces pensaba en decirle algo, pero el miedo a escuchar su respuesta me paralizaba. Esa mujer no conocía la palabra límite. Una tarde, mientras regresaba del supermercado, vi su coche estacionado frente a la puerta. Entré sin hacer ruido y la escuché hablando por teléfono. Sí, ya tengo control total. Ella ni se da cuenta. Me quedé quieta, con las bolsas en las manos, sintiendo el temblor recorrerme el cuerpo. No sabía a qué se refería con control total, pero su tono era claro. Hablaba de mí, de mi casa, de mi vida. Cuando colgó, me miró y sonrió. ¿Todo bien, suegra? Te ves pálida. No respondí. El miedo y la rabia se mezclaban dentro de mí como agua hirviendo. Esa noche no pude cenar. Pensé en mi cuenta del banco, en mis ahorros, en cómo todo lo que guardé por años podría desaparecer si esa mujer decidía mover un dedo. Mi hijo confiaba en ella ciegamente, y yo no tenía a quien advertir. Caminé por el pasillo en penumbra, tocando las paredes como si buscara fuerza en la madera vieja. No quería creer que mi hogar estaba siendo tomado por alguien que lo despreciaba. Pero el eco de sus risas me lo confirmaba cada vez. Al amanecer, encontré mi vestido de novia doblado dentro de una bolsa de basura, al lado del closet de servicio. Me quedé mirando ese trozo de tela amarillenta que guardaba medio siglo de amor, respeto y memoria. Alicia apareció en la puerta, con su bata blanca impecable, sosteniendo una taza de café. Perdón, suegra, necesitaba espacio. Pensé que ya no lo usabas. Dijo eso sin culpa, con esa sonrisa que brilla cuando el alma ya se pudrió. Cerré los ojos y respiré hondo. No contesté, porque supe que si abría la boca, no iba a poder detenerme. Pasaron los días y la casa comenzó a oler diferente. El aroma a cera de muebles y lavanda fue reemplazado por el de sus velas importadas, esas que venían en frascos dorados con nombres en francés. Cada rincón se transformaba sin que yo pudiera evitarlo. Una mañana desperté y la sala estaba llena de cojines nuevos, de esos con bordados metálicos que no combinaban con nada. Mis cortinas beige habían desaparecido. En su lugar, colgaban unas de lino blanco, tan transparentes que la luz lo invadía todo. No pregunté qué había hecho con las anteriores. Aprendí que con Alicia preguntar era perder. Ese mismo día llegaron unos hombres con cajas. Ella los recibió con una sonrisa triunfal y les indicó dónde colocar cada cosa. Traían una alfombra persa, un espejo enorme con marco de oro y varios adornos que parecían sacados de una revista de interiores. Un toque de modernidad no le hace daño a nadie, dijo, girando frente al espejo. Yo observaba desde la escalera, sintiéndome una extraña en mi propio escenario. Todo brillaba, pero ese brillo tenía algo vacío, como una joya falsa que engaña por un instante. Era lujo sin alma. Por la tarde invitó a unos amigos a tomar vino y charlar. Llegaron con ropa de diseñador, perfumes caros y la confianza de quienes están acostumbrados al exceso. Abrieron botellas, rieron alto, usaron mis copas de cristal y se adueñaron del comedor. Tu casa necesitaba vida, me dijo Alicia entre risas. Yo solo asentí, atrapada entre el deseo de gritar y la necesidad de conservar un poco de dignidad. El ruido de las risas se mezclaba con la música de jazz que salía del altavoz nuevo que había traído. Sentí que esa música no era para mí, era para humillar mi silencio. Me refugié en la cocina. Preparé café, no porque quisieran, sino porque necesitaba sentir que aún podía hacer algo mío. Desde allí escuchaba cómo brindaban, cómo hablaban de viajes, de clubes privados, de tarjetas de crédito platino. Alicia presumía sus contactos, su trabajo en consultoría de imagen y el hecho de que estaba ayudando a modernizar la casa. Decía todo eso sin mirarme, pero cada palabra estaba dirigida a mí. Era una forma elegante de decir que mi tiempo había pasado. Y lo peor era que todos parecían creerle. Cuando entré con la bandeja, Alicia me recibió con una sonrisa cortés. Gracias, Emilia, ¿podría servir más vino? La forma en que lo dijo me atravesó. No fue una pregunta, fue una orden disfrazada de cortesía. Sentí un calor subirme por el pecho, una mezcla entre vergüenza y rabia. Todos siguieron riendo, sin notar mi rostro encendido.
Dejé la bandeja en la mesa y me retiré despacio. Cada paso hacia la cocina me pesaba como si cargara años de humillación sobre los hombros. Nadie me detuvo. Al día siguiente, el salón amaneció desordenado. Había copas vacías, migas de pan y el olor a vino tinto impregnado en los sillones. Alicia bajó tarde, con su bata de seda y su aire satisfecho. Anoche fue todo un éxito. Tus muebles lucen increíbles con buena iluminación, comentó mientras se servía jugo en mi copa de cristal. Yo me limité a mirarla. Quise decirle que esa no era una casa de fiestas, sino de recuerdos, pero entendí que no lo comprendería. En su mundo, las cosas valían solo si se podían mostrar. Esa tarde llegó mi hijo. Venía apurado, con traje y olor a oficina. Lo abracé, esperando que notara el caos, pero él solo dijo: «La casa se ve diferente, más moderna». Alicia lo besó frente a mí, con esa teatralidad que siempre me incomodó. «Le estoy ayudando a tu mamá, amor. Hay que renovar las energías». Él sonrió, y en ese gesto entendí que ya la había perdido por completo. No solo me quitaba mi espacio, también se llevaba mi lugar en el corazón de mi hijo. Cuando se fueron a cenar, recorrí la sala en silencio. Toqué el espejo nuevo, la alfombra, las flores falsas sobre la mesa, y todo me pareció ajeno. Recordé cuando ese mismo lugar era donde mi esposo y yo tomábamos café los domingos, hablando de cosas simples. Ahora todo era una vitrina de lujo, una fachada perfecta sin alma. Subí las escaleras lentamente, intentando no llorar. Me sentía un fantasma caminando entre restos de mi propia vida. Esa noche me costó dormir. Escuché cómo regresaban, cómo reían al entrar, cómo ella le decía: «¿Ves? Hasta tu madre se siente mejor con cambios». Me tapé los oídos, pero su voz atravesó las paredes. Pensé en la palabra hogar y entendí que había dejado de existir. Lo que quedaba era una casa bonita, sí, pero vacía. Tan vacía que hasta mis recuerdos empezaban a buscar salida. Y ahí, en medio de la oscuridad, comprendí algo que me dolió más que todo lo anterior. Ya no me veían como la dueña, sino como una invitada tolerada. Con el paso de los días, la casa empezó a respirar distinto. No era solo por los cambios en la decoración o las flores nuevas en los floreros. Era algo más profundo, como si los muros mismos hubieran aprendido a callar. El lugar donde antes reinaba la calma ahora estaba lleno de murmullos invisibles. Me levantaba temprano, preparaba café y me sentaba frente a la ventana grande del salón, viendo cómo la luz caía sobre el jardín. El limonero seguía ahí, fiel y silencioso, testigo de todo. Pero el resto de la casa ya no me pertenecía. Se sentía como un hotel que cobraba caro por cada recuerdo que me atrevía a tener. Alicia había convertido el comedor en su oficina. Compró una mesa moderna, cambió las sillas antiguas por unas de cuero blanco y colocó su computadora frente a la ventana. Desde ahí atendía videollamadas con mujeres de la alta sociedad. Hablaban de estilo, de imagen, de marcas de lujo y de cómo proyectar elegancia sin esfuerzo. La escuchaba decir: «Hay que parecer exitosas, aunque el banco esté en rojo». Yo fingía ordenar el aparador mientras esas frases me perforaban. Era increíble la facilidad con la que mezclaba la falsedad con la seguridad. Su voz llenaba el espacio donde antes se escuchaba la risa de mi esposo. A veces, cuando colgaba sus llamadas, se giraba hacia mí y decía cosas como: «Suegra, deberíamos aprovechar esta casa. Podríamos rentar una parte, sacar dinero. Es demasiado grande para ti sola». Yo sonreía con educación, pero por dentro sentía una punzada de miedo. No entendía por qué hablaba en plural. Ella y yo no éramos un equipo. Y sin embargo, cada palabra suya sonaba como una decisión que ya había tomado. Pensé en las escrituras guardadas en el cajón de mi recámara, y esa noche las revisé para asegurarme de que todo siguiera en orden. Las semanas se volvieron un desfile de visitas. Mujeres bien vestidas llegaban para sesiones privadas, trayendo catálogos, bolsas de diseñador y risas altivas. La sala, que alguna vez fue un refugio familiar, ahora era un escaparate. Alicia hablaba con tono profesional, usando mi mesa como escritorio y mi casa como vitrina. Yo, en cambio, caminaba en silencio, cuidando no estorbar, como si fuera una empleada doméstica. Lo más doloroso era ver cómo mi hijo, cuando venía los fines de semana,
parecía encantado con ese nuevo orden. «Mamá, Alicia le está dando vida al lugar», decía. Y yo solo asentía, guardando las lágrimas para más tarde. Una tarde, mientras ella hablaba por teléfono, escuché que mencionó algo sobre anuncios de renta y habitaciones disponibles. Sentí un escalofrío, pero no quise creerlo. Pensé que quizá era una idea pasajera. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando encendí la computadora, la pantalla se iluminó con una pestaña abierta. Habitación con baño privado, zona exclusiva, disponible ya. Tardé unos segundos en entender. Era mi casa. Mi casa, ofrecida al mejor postor. El corazón me latía con fuerza cuando la confronté. «¿Qué significa esto, Alicia?» Ella se giró, tranquila, con esa sonrisa que siempre usaba para esconder el veneno. «Pues si tú vives sola, ¿por qué no ganar dinero? Además, yo puedo encargarme de todo. No te preocupes, suegra». Su tono era tan suave que casi sonaba maternal. Pero había algo detrás, una mezcla de soberbia y cálculo. «Es mejor que tú no te metas», añadió. Esas palabras se me quedaron grabadas, como si alguien me hubiera cerrado la puerta de mi propia vida. Esa noche caminé por la casa con la luz apagada. Tocaba las paredes, los muebles, los cuadros, intentando recordar cómo era cuando todo me pertenecía. En el pasillo, el retrato de boda de mi esposo y mío reflejaba la tenue luz de la luna. «¿Qué harías tú?», murmuré, sabiendo que él no respondería. Sentí rabia, una rabia vieja, acumulada, que había estado dormida bajo el miedo. Por primera vez pensé que tal vez había permitido demasiado. Que el silencio, ese que tanto cuidé, se había vuelto mi enemigo más fiel. Los días siguientes fueron extraños. Alicia actuaba como si nada hubiera pasado, riendo, hablando de clientes, llenando la casa con el olor de su perfume caro. Pero ya no podía verla igual. Cada vez que cruzaba la sala, sentía que una parte de mí se rompía un poco más. Yo, que había soportado tanto, que había vivido pérdidas sin perder la fe, comenzaba a desmoronarme en silencio. A veces, mientras ella hablaba, imaginaba que la enfrentaba, que le gritaba todo lo que callé. Pero cuando abría la boca, el miedo volvía. Me daba miedo perder lo poco que me quedaba, mi dignidad. Una tarde, antes de que cayera la noche, apagué todas las luces y me senté frente a la ventana. Afuera, el cielo se tornaba violeta y el jardín olía a tierra mojada. En la computadora, la página del anuncio seguía abierta, brillando en la oscuridad como una burla. Cerré los ojos y respiré hondo. Tal vez había llegado el momento de recuperar lo que era mío. Tal vez el silencio debía dejar de ser mi refugio y convertirse, por fin, en mi voz. «¿Y tú? Si descubrieras que alguien intenta sacar provecho de tu casa, ¿qué harías? ¿Hablarías con calma o la echarías sin mirar atrás?» No dormí esa noche. Me quedé en la sala, con la luz tenue del candil reflejándose en el piso de mármol, escuchando los ruidos lejanos de la calle y el sonido de mi respiración. La imagen del anuncio en la computadora no se borraba de mi mente. Mi casa, mi refugio, convertida en un negocio sin mi permiso. Pensé en mi esposo, en las veces que me dijo, «Defiende lo tuyo, Emilia». Y me dolió reconocer que no lo estaba haciendo. Tenía miedo, sí, pero más miedo me daba seguir callando. A la mañana siguiente bajé a la cocina decidida a hablar. Alicia ya estaba ahí, vestida impecable, con un blazer de lino color marfil y un aroma caro que llenaba el aire. Estaba revisando su teléfono, tecleando con esa rapidez de quien se siente dueña del tiempo. «Necesito hablar contigo», le dije, intentando sonar firme. Levantó la vista sin dejar de sonreír. «¿Sobre qué, suegra?» Le mostré la pantalla de la computadora, con el anuncio todavía abierto. «¿Qué significa esto?» Su mirada no tembló ni un segundo. «Ah, eso. Te lo expliqué ayer. Es solo para aprovechar el espacio. Tú sola no necesitas tanto». Mi corazón empezó a latir tan fuerte que creí que ella lo escucharía. «Esta casa no está en renta, Alicia. Y mucho menos sin mi permiso». Ella soltó una risa breve, elegante, cargada de condescendencia. «Ay, suegra, no se lo tome tan personal. Solo estoy tratando de ayudar».
No tiene sentido tener tanto y no generar nada. Hay gente que pagaría bien por vivir aquí. Esa frase me revolvió el estómago. Era la primera vez que alguien hablaba de mi hogar como si fuera un producto en venta. Me limité a decir, no quiero inquilinos. Punto. Ella me observó un momento y luego, con calma, contestó, entonces, asúmalo usted sola. Pasé el resto del día sin fuerzas. No comí. Me dolía el pecho y las manos me temblaban. Cada vez que recordaba su tono, su forma de hablarme, se me hacía un nudo en el estómago. Pensé en mis ahorros, en mi cuenta en el banco, en los años de trabajo en el taller de costura para pagar cada ladrillo de esta casa. Todo lo que logré sola, con dignidad, estaba siendo pisoteado por una mujer que no conocía el valor del esfuerzo. Quise llorar, pero me tragué las lágrimas. No quería que ella me viera débil. Por la tarde salí a comprar pan. Caminé despacio, bajo el sol, con la cabeza llena de pensamientos. En la panadería, la señora del mostrador me saludó con cariño. Hace tiempo que no venía, doña Emilia. Sonreí con dificultad. Nadie imaginaba que detrás de mi apariencia tranquila se escondía un huracán. Regresé a casa y la encontré hablando por teléfono en el jardín. Sí, el cuarto sigue disponible. Es una zona muy tranquila, ideal para profesionales. Me detuve en seco. No lo podía creer. A pesar de todo lo que hablamos, seguía con su plan. Esa noche la casa olía a perfume y vino. Alicia había abierto otra botella, sola, y escuchaba música suave mientras tecleaba en su computadora. Tu hijo llegará el fin de semana. No hagas drama, ¿sí? Me dijo sin mirarme. Era una orden disfrazada de consejo. Subí las escaleras despacio, sintiendo que cada paso era un recordatorio de mi impotencia. En el cuarto me senté frente al tocador, mirando mi reflejo. Tenía los ojos cansados, pero algo diferente brillaba detrás del cansancio, una rabia que empezaba a transformarse en fuerza. Recordé la primera vez que sostuve las llaves de esta casa. Era joven, mi esposo y yo apenas teníamos dinero para pagar los muebles, pero nos bastaba con soñar. Esa casa fue nuestra promesa de futuro. Y ahora verla así, convertida en escenario de soberbia, me rompía algo que no sé si podré reparar. Pero en medio de ese dolor, sentí algo nuevo. Era coraje, sí, pero también una claridad que nunca antes tuve. Entendí que el silencio que mantenía no era paciencia, era miedo. Y el miedo debía terminar ahí. A la mañana siguiente me encontré con un hombre frente al portón. Traía una mochila y un sobre en la mano. Vengo por el cuarto en renta, dijo con naturalidad. Sentí que el mundo se me detuvo. No respondí. Entré corriendo y la busqué. Alicia estaba en la sala, con su laptop sobre la mesa, escribiendo correos. ¿Qué hiciste?, grité. ¿Cómo te atreves? Ella me miró con esa calma que tanto me irritaba. Relájate, suegra. No he cerrado nada aún. Y con ese aún entendí que lo haría, tarde o temprano, si yo no la detenía. Cerré la puerta con fuerza y apoyé la espalda contra ella. Por primera vez en años, mi cuerpo entero temblaba, no de miedo, sino de decisión. El valor no siempre nace del orgullo, a veces nace del estómago, cuando uno siente que ya no puede tragar más humillación. Y ese día, con el corazón en la garganta, supe que mi límite había llegado. El fin de semana llegó con un aire distinto. Alicia llevaba 2 días hablando por teléfono, organizando una cena importante, según dijo, para presentar un proyecto nuevo. Será algo pequeño, elegante, solo gente del medio, aclaró, pero su voz tenía esa emoción de quien prepara una función, no una comida familiar. Movió los muebles, encargó flores y mandó pulir la cubertería de plata que guardaba desde que mi esposo vivía. Yo la observaba en silencio, sin entender cómo podía tener tanta energía para una casa que no era suya. La elegancia con la que mandaba era peor que un grito. Ese sábado por la tarde, la casa parecía otra. Las luces suaves, el mantel de lino blanco, las copas de cristal alineadas, el olor a cordero asándose en el horno. Alicia se movía por el comedor con paso rápido, vestida con un traje de seda color esmeralda que caía como agua. Por favor, suegra, trate de no estresarse. Todo tiene que salir perfecto,
dijo mientras revisaba la mesa. Me pidió que me encargara del horno, solo para servir de apoyo. Asentí en silencio, aunque cada palabra suya me sonaba a orden. El reloj marcó las 8 y los invitados empezaron a llegar. Eran personas que no conocía, hombres de corbata cara, mujeres con joyas discretas y risas calculadas. Traían regalos envueltos en papel dorado y hablaban de viajes, de cuentas bancarias, de inversiones. Uno de ellos mencionó un restaurante elegante en Madrid, y otro habló de su última estancia en un hotel boutique. Yo servía vino con las manos temblorosas, sintiendo cómo sus miradas pasaban sobre mí sin detenerse. Nadie preguntó quién era. Ni siquiera Alicia me presentó. Era como si yo fuera parte del mobiliario, invisible entre el lujo que tanto admiraban. Mientras ellos brindaban, yo fui a la cocina a revisar el cordero. El aroma era fuerte, delicioso, pero el calor me mareaba. Pensé en apagar el horno unos minutos, pero Alicia entró justo en ese momento. ¿Qué haces? No lo toques, todo está medido, dijo con tono cortante. Asentí y salí. Minutos después, el olor cambió. El cordero se había quemado. El humo empezó a llenar el aire. Corrí a apagar el horno, tosiendo, mientras abría las ventanas grandes. Alicia entró furiosa. ¿Qué hiciste? Lo arruinaste todo. Su voz resonó como un golpe. Los invitados miraban desde el comedor. Traté de explicarle que solo fue un descuido, pero ella no escuchaba. Perdón, es que la señora ya no está para estas cosas, dijo riendo, con ese tono que se disfraza de broma, pero lleva cuchillos. Algunos rieron por compromiso, otros bajaron la mirada. Sentí que el piso me faltaba bajo los pies. Esa humillación, frente a extraños, fue más dolorosa que cualquier insulto directo. Me quedé quieta, con las manos negras de humo, mientras ella tomaba el control de la situación con una sonrisa de anfitriona perfecta. Tranquilos, pediremos comida del restaurante. Y todos aplaudieron su eficiencia. Pasé el resto de la cena en la cocina, limpiando lo que podía. Escuchaba las risas, los brindis, el tintinear de las copas, todo mezclado con el zumbido de mi propia tristeza. Me miré en el reflejo de la ventana, el rostro manchado, los ojos hinchados, el delantal arrugado. Pensé en lo fácil que era borrar la dignidad de alguien con una sola frase. Me prometí que sería la última vez que me vería así, escondida en mi propia casa, mientras otros se servían de mi esfuerzo. Pero la promesa se me quedó atorada entre los dientes. Cuando los invitados se fueron, la casa estaba llena de olor a vino y perfume. Alicia se quitó los tacones, tomó una copa y me miró con esa calma prepotente. No te preocupes, suegra, nadie se dio cuenta de tu error. La cena fue un éxito. Me limité a decir, no me hables como si fuera tu empleada. Ella arqueó una ceja. No te pongas sensible. Deberías agradecer que te incluyo. Sus palabras me cruzaron el alma. No respondí. La observé mientras se servía más vino, y por primera vez la vi sin su máscara. Detrás de su elegancia había vacío, pura ambición envuelta en seda. Subí a mi habitación y abrí el cajón donde guardaba mis cosas importantes. Entre los papeles estaba una pequeña libreta con los gastos de la casa. Revisé las últimas facturas y descubrí cargos que no recordaba haber autorizado. Perfumes, flores, compras en tiendas de lujo. Todas las transacciones salían de la cuenta conjunta con mi hijo. Sentí una punzada en el estómago. No solo me estaba robando el espacio, también el dinero. Cerré la libreta con rabia y respiré profundo. Era momento de dejar de ser invisible. Apagué las luces y me asomé al pasillo. Desde abajo se escuchaba música suave, el ruido del vino al caer en la copa, la risa apagada de Alicia. En ese instante supe que el silencio ya no me protegería. Había guardado respeto por años, y ella lo confundió con debilidad. Pero algo dentro de mí se encendió, una voz antigua, la misma que me sostuvo cuando la vida se rompía. Esa noche no dormí. Solo esperé el amanecer, sabiendo que, tarde o temprano, la máscara de esa mujer terminaría por caer. A la mañana siguiente el aire se sentía pesado, como si la casa misma respirara cansancio. Bajé temprano y vi los restos de la cena, copas vacías, platos con migas, flores marchitas sobre el mantel.
Todo olía a perfume barato y vino viejo. Alicia dormía aún, con la puerta de su habitación entreabierta, el vestido de seda colgado en la silla, la copa de anoche en el buró. Caminé por la sala en silencio, tocando los objetos que antes me daban orgullo y que ahora solo me recordaban humillación. En cada rincón quedaban rastros de una fiesta que no me pertenecía. Y en ese desorden encontré mi reflejo, una mujer cansada de guardar respeto. Más tarde, mientras lavaba los platos, sonó el timbre. Era Clara, una amiga de mi juventud, de esas que conservan la voz suave y la mirada honesta. «Tenía años sin verte, Emilia», me dijo con cariño. Entró, miró alrededor y frunció el ceño. «Tu casa está distinta». No lo dijo con malicia, pero sus palabras me dolieron. Caminó por la sala, tocó los cojines nuevos, los cuadros movidos, los adornos de cristal. «Ya no huele a ti», murmuró. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Intenté sonreír, pero la verdad era evidente. Mi hogar se había convertido en una escenografía de alguien más. Preparamos café y nos sentamos junto a la ventana. Ella hablaba de sus nietos, de su jardín, de la rutina sencilla que aún disfrutaba. Yo la escuchaba, pero mis pensamientos estaban lejos. Observaba el limonero a través del cristal y pensaba en todo lo que se había borrado. Clara notó mi silencio y me tomó la mano. «No dejes que te quiten lo que construiste, Emilia. Una casa no se hereda solo con papeles, se hereda con presencia». Sus palabras me hicieron temblar. No supe si agradecer o llorar. Cuando se fue, el silencio volvió a pesar más que nunca. Esa noche, antes de dormir, abrí el cajón donde guardaba las escrituras y los documentos importantes. Todo estaba en orden, o eso parecía. Pero al revisar con cuidado, noté que faltaba un sobre, el que contenía el testamento de mi esposo y algunos papeles del banco. Sentí un vacío en el pecho. Revisé cada rincón, el escritorio, el librero, incluso el ropero. Nada. Bajé al estudio y busqué entre las carpetas, pero el sobre no estaba. Me apoyé en la pared, con el corazón golpeando fuerte. No podía ser casualidad. Alguien lo había tomado. Cuando confronté a Alicia al día siguiente, su respuesta fue tan rápida que me confirmó mis sospechas. «Un sobre». «No, suegra, yo no he visto nada». Sonrió mientras se servía café, como si habláramos de algo sin importancia. Tal vez lo guardó en otro lugar. Ya ve, a su edad una puede confundirse. Esa frase me encendió por dentro. No supe qué era peor, su mentira o la manera en que la envolvía en cortesía. Me quedé viéndola fijamente, sin decir nada, mientras en mi interior algo se rompía para siempre. Durante la tarde revisé la casa entera. Abrí cajones, moví muebles, levanté alfombras. Cada rincón me devolvía el eco de mis propios pasos. En el fondo del armario de mi esposo encontré una caja de madera que no recordaba haber visto. Dentro había fotos, cartas, pequeños recuerdos y una llave. Era la llave de su antiguo escritorio, el que está en la biblioteca. Lo abrí, y entre libros y polvo, encontré una carta dirigida a mí. Su letra firme, inconfundible. Si algún día sientes que esta casa ya no te escucha, recuerda que lo que te pertenece no está en los muros, sino en tu voluntad. Lloré sobre esa hoja como si él estuviera frente a mí. Guardé la carta en mi pecho y me prometí no volver a callar. Pero aún así, el miedo me perseguía. Alicia se movía por la casa con más soltura que nunca, hablando por teléfono, planeando reuniones, dando órdenes al jardinero. Su voz llenaba cada espacio. Y aunque ya sabía que me estaba robando más que cosas, todavía no encontraba el valor para enfrentarla del todo. Me sentía atrapada entre la nostalgia y el coraje, como si mi vida entera pendiera de una palabra que no me atrevía a decir: «Basta». Esa noche soñé con mi esposo. Lo veía en el jardín, junto al limonero, sonriendo. «No dejes que te borren», me decía. Desperté sobresaltada, con el corazón latiendo rápido. Me levanté, abrí las cortinas y respiré el aire frío de la madrugada. Por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo. Quizá no podía recuperar todo lo que me había quitado, pero sí podía recuperar mi voz. Y eso, en el fondo, era la herencia más valiosa que me había dejado.
El amanecer llegó con un silencio diferente. Ya no era el silencio del miedo, sino el de la calma antes del cambio. Caminé por la casa y toqué cada mueble, cada pared, como si estuviera despidiéndome de algo viejo dentro de mí. En ese instante supe que la próxima vez que alguien intentara pisotear mi dignidad, no encontraría a la misma Emilia. Porque, aunque nadie lo notara aún, yo ya había empezado a despertar. Esa mañana el ruido me despertó antes de que saliera el sol. Escuché golpes secos, el sonido metálico de herramientas y voces masculinas. Por un momento pensé que soñaba, pero cuando abrí la cortina y miré hacia el jardín, sentí que el alma se me congelaba. 2 hombres estaban cavando alrededor del limonero. El árbol que mi esposo plantó el día que compramos esta casa, cuando aún creíamos que el amor bastaba para todo. Bajé las escaleras tan rápido que casi me caigo. Alicia estaba en el patio, con su bata de seda, dando instrucciones como si fuera la dueña. «¿Qué están haciendo?», grité desde la puerta. Ella volteó con esa calma irritante que usaba cuando quería provocar. «Voy a poner una piscina desmontable. El árbol estorba, suegra». Ya estaba viejo. Sentí una punzada en el pecho, como si hubiera recibido un golpe invisible. «Ese árbol no se toca. Lo plantó mi esposo, es parte de esta casa». Alicia se encogió de hombros, indiferente. «No exageres. Un poco de modernidad no mata a nadie». Los hombres siguieron cavando, evitando mi mirada. Entonces supe que si no hacía algo, perdería no solo el árbol, también lo poco que quedaba de mí. Caminé hacia ellos con pasos que no sentía. «Deténganse, suelten ese árbol ahora mismo». Mi voz salió más fuerte de lo que imaginé. Los hombres se miraron entre sí, dudando. Alicia soltó una risa suave, cargada de burla. «Relájate, Emilia. Es solo un árbol viejo. Te estás comportando como una loca». En su tono había desprecio, y ese desprecio fue lo que me encendió por dentro. Sentí como el corazón me golpeaba contra el pecho, cada latido lleno de rabia y memoria. No era un árbol lo que defendía, era mi historia, mi vida, mi dignidad enterrada en esas raíces. Di un paso más y me interpuse entre ellos y el limonero. «Nadie toca este árbol», dije, con una firmeza que ni yo conocía. El viento movía las ramas, y por un segundo sentí que mi esposo estaba ahí, sosteniéndome el alma. Alicia se acercó despacio, el sol reflejándose en sus lentes oscuros. «No dramatices, suegra. Te juro que te estás tomando todo muy personal». Su perfume caro me mareó, y sus palabras me dieron náusea. La miré directo a los ojos y vi algo que antes no había notado: miedo. El tipo de miedo que tienen los que viven del control y presienten que lo están perdiendo. Los trabajadores dejaron las palas en el suelo. Nadie se movía. Yo respiraba con dificultad, con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía. Alicia intentó reír otra vez, pero la voz se le quebró. «Estás exagerando», murmuró. «No, Alicia», le respondí sin apartar la vista. «Tú eres la que ha exagerado todo, el poder, el dinero, el lugar que nunca te ganaste». Cada palabra me salía con el temblor de los años de silencio acumulado. Por primera vez no temí sonar dura. Había pasado demasiado tiempo callando. Me quedé ahí, entre el árbol y ella, respirando el aire del jardín. Recordé cuando mi esposo y yo lo plantamos. Él cavaba, yo sostenía el pequeño tallo, riendo bajo el sol. En ese momento, el limonero era un símbolo de esperanza. Ahora era mi última frontera. Alicia dio un paso atrás y chasqueó la lengua, frustrada. «Como quieras. Pero no digas que no lo intenté». Luego se fue hacia la casa, moviendo las manos con fastidio, como quien se rinde solo por cansancio. Yo me quedé mirando las raíces expuestas, con lágrimas que no quise limpiar. Entré a la casa con el cuerpo temblando. Me miré en el espejo del pasillo, mi cabello despeinado, la cara roja, los ojos encendidos. No me reconocí, y sin embargo, supe que esa era yo por fin. No la mujer que soportaba, sino la que defendía. Subí las escaleras despacio, con los pasos firmes, mientras pensaba en todo lo que había permitido por miedo a perder la calma. Esa calma que no era paz, sino rendición. Y entendí que el coraje, cuando llega de verdad, no se grita,
arde. Esa tarde, los hombres no regresaron. El jardín quedó en silencio, con las palas tiradas y el limonero medio herido. Me senté junto a él y apoyé la mano sobre la corteza áspera. «No te voy a dejar morir», susurré. Sentí la textura de la tierra húmeda, el olor a hojas cortadas, el viento tibio del mediodía. Por primera vez en meses, la casa me pareció viva. Tal vez porque, después de tanto, alguien había decidido defenderla. Y esa alguien era yo. Cuando cayó la noche, encendí la lámpara del porche y me quedé mirando el árbol. Sus ramas se mecían despacio, y me pareció que respiraba conmigo. Dentro de la casa todo era silencio, un silencio diferente, de esos que anuncian que algo está por cambiar. Cerré la puerta con llave y me serví una copa de vino. No para celebrar, sino para recordarme que el valor se conquista poco a poco, como una herencia que uno misma se escribe con dignidad. ¿Y tú? Si alguien intentara destruir lo único que te queda de la persona que amaste, ¿te quedarías callada o lo defenderías con todo, aunque te quedara sola? Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la orilla de la cama, con la mirada perdida en la ventana, escuchando el eco de mi propio corazón. En la casa reinaba un silencio raro, denso, como si incluso las paredes tuvieran miedo de hablar. Afuera, el viento movía las ramas del limonero, y cada crujido me recordaba el sonido de las palas que intentaron arrancarlo. No era solo un árbol lo que había defendido esa mañana, era el último testigo de una vida que construí con amor y sacrificio. Me dolía el cuerpo, pero más me dolía la rabia contenida. Alicia no bajó en todo el día siguiente. Desde temprano se encerró en su habitación, haciendo llamadas. Alcancé a escuchar fragmentos de frases: «No te preocupes, yo lo manejo, el contrato se puede firmar después, no necesitas saberlo». Su voz se movía por la casa como un veneno invisible. Me senté en la sala, con una libreta en las piernas, anotando cada palabra que podía recordar. Ya no era miedo lo que sentía, era estrategia. Si ella quería jugar con autoridad, aprendería que yo también sabía defender lo mío, incluso si mi poder era solo la verdad. Por la tarde bajó arreglada, con un vestido de lino y sandalias de marca. Llevaba el cabello suelto y un bolso de cuero fino colgando del brazo. «Saldré un rato. No me esperes despierta». Ni siquiera me miró. Vi cómo abría la puerta y se marchaba con el mismo aire altivo de siempre. Cuando el portón se cerró, respiré hondo. Me levanté, fui a su cuarto y abrí los cajones. No lo hice por curiosidad, sino por necesidad. Encontré facturas, papeles bancarios, una tarjeta con mi apellido y la cuenta conjunta con mi hijo. Mi corazón se detuvo un segundo. Las manos me temblaban al ver las cantidades retiradas, compras en tiendas de lujo, cargos en restaurantes y transferencias al extranjero. Todo salía de la cuenta de mi hijo, pero sabía que era ella quien lo manejaba. Esa mujer había cruzado todas las líneas. Cerré los ojos y recordé cada sacrificio, cada noche de trabajo para levantar esta casa, para ahorrar peso a peso en el banco, para que mi hijo no conociera la pobreza que yo sí conocí. No era solo la rabia de una suegra. Era la indignación de una mujer a la que estaban robando su historia. Cuando regresó, ya entrada la noche, la esperé en la sala. Tenía una copa de vino en la mano y la carta de mi esposo sobre las piernas. «Tenemos que hablar», le dije. Sonrió sin levantar la vista. «Otra vez». «Deberías descansar, suegra. Te estás obsesionando con cosas sin importancia». Me incliné hacia ella y mi voz salió baja, pero firme. «Tú estás tocando lo que no te pertenece». Levantó la cabeza, burlona. «Yo solo administro mejor lo que tú no sabes cuidar». En ese instante algo dentro de mí se quebró. No respondí con gritos, respondí con una calma que la descolocó. «Saldrás de esta casa, Alicia», dije. «No sé cuándo, pero lo harás. Porque aunque no lo creas, esta casa tiene memoria. Y la memoria siempre cobra». Ella soltó una carcajada. «¿De verdad crees que alguien te va a creer? Eres una vieja sola». Esas palabras cayeron pesadas, pero no me dolieron. Por primera vez entendí que su opinión no tenía poder. «Vieja sí, pero sola no», contesté. «Aquí sigue él, y sigue mi dignidad. Eso no se vende ni se alquila».
Me dio la espalda, fingiendo indiferencia, pero sus manos traicionaban su nerviosismo. Subí a mi cuarto temblando, no de miedo sino de adrenalina. Cerré la puerta. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Y me miré al espejo. Había lágrimas en mis ojos, pero también un brillo nuevo. La furia no me consumía, me daba fuerza. Por años había callado para mantener la paz, creyendo que eso era amor. Pero el amor sin respeto es solo otra forma de prisión. Tomé la carta de mi esposo, la guardé bajo la almohada y me prometí que al amanecer haría algo que cambiara para siempre la historia de esta casa. Al amanecer, el cielo estaba cubierto de nubes bajas. Salí al jardín con una taza de café y me quedé observando el limonero. Las hojas moviéndose con el viento parecían susurrar mi nombre. Recordé a Alicia diciendo que el árbol era viejo, inútil, un estorbo. Me di cuenta de que así me veía a mí. Y ahí, entre el aroma del café y el aire fresco, me juré que nunca más permitiría que alguien me tratara como una cosa reemplazable. No más. Ese día empezó distinto. Caminé por la casa y abrí todas las ventanas. Dejé que el aire corriera, que la luz entrara, que el polvo del miedo saliera. Alicia seguía dormida, pero yo ya había despertado. Mientras el sol llenaba el comedor, supe que la furia de una viuda puede ser más fuerte que cualquier amenaza. Porque cuando una mujer pierde todo, lo único que le queda es el poder de no volver a perderse a sí misma. Amanecí con el corazón en calma, pero con una decisión firme latiendo en el pecho. No planeé nada, simplemente lo sentí. Había soportado demasiadas humillaciones, y esa mañana el silencio tenía otro sabor, el de la despedida. Bajé a la cocina y encontré a Alicia con el celular en una mano y un croissant en la otra, hablando con alguien sobre un nuevo acuerdo y dinero pendiente. Vestía un conjunto beige de lino, impecable como siempre, con un perfume que llenaba el aire de arrogancia. No me saludó. Solo levantó la vista un segundo y dijo: ¿podrías limpiar el jardín después? Quedó hecho un desastre. No respondí. Subí las escaleras lentamente, escuchando mis pasos resonar en la madera. Cada peldaño era un recuerdo, mi hijo corriendo de niño, mi esposo leyendo junto a la ventana, las risas que ya no volverían. Entré a mi cuarto y abrí el armario. Tomé la maleta grande, la misma que usábamos en nuestros viajes al sur cuando la vida era más simple. Al principio mis manos temblaban, pero después de un momento, el miedo se convirtió en fuerza. Abrí su habitación sin tocar. El olor a su perfume me golpeó como un recordatorio de todo lo que me había robado. Guardé su ropa con movimientos precisos, sin detenerme a pensar. Los vestidos caros, las joyas, los zapatos que brillaban más de lo necesario. Todo fue cayendo dentro de la maleta, pieza por pieza, como si guardara las sobras de una mentira. En la mesa de noche vi su billetera abierta, con tarjetas de crédito y recibos de compras en tiendas de lujo. No toqué nada de eso. No necesitaba probarle su falta. Solo necesitaba que se fuera. Cerré el cierre de la maleta con un sonido seco, definitivo, como un punto final que llevaba demasiado tiempo esperando ser escrito. Bajé despacio, con la maleta en la mano. Ella seguía en la cocina, hablando por teléfono. Sí, todo está bajo control, en cuanto tengamos los fondos. No terminó la frase. Cuando me vio con la maleta, su rostro cambió. ¿Qué haces?, preguntó, riendo nerviosa. Lo que debí hacer hace mucho. Puse la maleta en el suelo, justo frente a ella. El golpe retumbó en el piso como una sentencia. Te vas. Hoy. Por un instante pareció no entender. Luego su sonrisa desapareció. No puedes hablarme así, suegra. Puedo y lo haré, respondí. Porque esta es mi casa. No tu refugio, ni tu hotel, ni tu escenario. Me temblaban las manos, pero la voz me salía firme, como si alguien más hablara desde dentro de mí. Alicia trató de mantener la compostura, se cruzó de brazos y me miró con desprecio. No voy a discutir contigo. Hablaré con tu hijo.
Hazlo, contesté. Pero cuando lo hagas, dile la verdad, que me usaste, que me robaste, que quisiste borrar mi historia. El color se le fue del rostro. Por primera vez, la vi sin máscaras, sin maquillaje emocional. Tomó el teléfono, marcó algo, pero no habló. Solo lo bajó lentamente y me miró con rabia. Esto no va a quedar así. Ya quedó así, le respondí. Me incliné, tomé la maleta y la llevé hasta la puerta principal. La abrí. El aire frío entró como una bocanada de libertad. Sal, ella no se movió. Me estás corriendo. Asentí sin dudar. Sí. Caminó despacio, intentando sostener la dignidad que le quedaba, pero cada paso que daba la hacía más pequeña. La casa, esa que había querido poseer, ahora la expulsaba con la misma elegancia que ella fingía tener. En el umbral se detuvo y me lanzó una mirada de odio. Eres una vieja amargada. Nadie te va a querer. Sonreí apenas. No necesito que me quieran. Necesito que me respeten. Cerré la puerta detrás de ella con un golpe seco. Me quedé apoyada unos segundos, respirando, con el corazón latiendo tan fuerte que casi podía oírlo en mis oídos. Afuera escuché el ruido de sus tacones alejándose sobre el pavimento mojado. Cada paso sonaba como una herida que se cerraba. Volví a la cocina. Todo estaba igual, la taza a medio llenar, el celular olvidado, el silencio pesado. Me serví café y lo bebí despacio, mirando por la ventana el jardín aún revuelto. El limonero seguía en pie, herido, pero firme. Como yo. Pensé en mi hijo, en lo que diría cuando se enterara, y un pequeño temblor me recorrió el cuerpo. Sabía que ese momento llegaría, pero también sabía que ya no podía vivir en el miedo. A veces el amor de madre consiste en dejar que los hijos aprendan lo que uno ya sufrió en silencio. Esa noche dormí por primera vez sin cerrar la puerta con seguro. No porque confiara en nadie, sino porque ya no tenía nada que temer. El viento entraba por las ventanas grandes, moviendo las cortinas, trayendo el olor del jardín. El silencio era otro, ya no dolía. Era un silencio nuevo, lleno de espacio para mí. Me dormí con la certeza de que, aunque el mundo me juzgara, había hecho lo correcto. Y en sueños, escuché la voz de mi esposo diciéndome bajito, ya era hora, Emilia. Ya era hora. La vi salir sin mirar atrás. Caminaba rápido, con la cabeza erguida, fingiendo dignidad mientras arrastraba la maleta sobre las piedras mojadas. El sonido de las ruedas golpeando el suelo retumbaba como un tambor en el pecho. Me quedé en la puerta observándola atravesar el jardín, el mismo que intentó transformar en escenario. El aire estaba húmedo, el cielo gris, y cada paso suyo era una confesión muda de derrota. Cuando llegó al portón de hierro forjado, giró apenas el rostro, buscando en mí una última reacción. No la encontró. Apreté las manos en el marco de la puerta, sintiendo la madera vieja bajo mis dedos. Y no vuelvas, le dije, con la voz baja pero firme. Porque esta vez te saqué yo. Y la próxima lo hará la policía. No me contestó. Solo me miró con una mezcla de rabia y vergüenza, como si no terminara de aceptar que había perdido. Su perfume aún flotaba en el aire, un olor dulce que me provocaba náusea. Luego escuché el chirrido del portón abriéndose, el golpe seco al cerrarse, y su figura desapareció detrás del muro. La casa exhaló. Yo también. Regresé al interior despacio. El suelo estaba lleno de marcas, huellas de su paso apresurado, trozos de su presencia que parecían negarse a irse del todo. Me senté en la silla del comedor y dejé caer la cabeza entre las manos. No lloré. Ya no tenía lágrimas, solo una sensación extraña de vacío mezclado con alivio. Era como si me hubieran quitado un peso enorme de encima, pero me doliera el espacio que había dejado. La calma es una emoción engañosa, parece paz, pero también sabe a soledad. No había pasado ni una hora cuando el teléfono sonó. Lo miré con el corazón acelerado. Supe antes de contestar que sería mi hijo. Dudé unos segundos, pero terminé levantando el auricular. Mamá, su voz sonaba diferente, tensa, cargada de culpa. ¿Qué hiciste? Alicia me llamó llorando. Dice que la echaste sin razón, que la trataste mal. Cerré los ojos y apreté los labios para no romperme.
No fue sin razón, hijo. Pero si quieres creerle, hazlo. Yo ya no tengo fuerzas para convencerte. Hubo un silencio largo del otro lado. Escuché cómo respiraba, cómo dudaba, cómo el amor se mezclaba con la confusión. Ella está muy afectada, insistió. Dice que dijiste cosas terribles. No respondí. Me limité a decir, si tanto la conoces, sabrás que ella siempre acomoda las historias. Podía escuchar mi propio pulso en los oídos. Mamá, no hables así de mi esposa. Esa frase fue como un cuchillo. Me la esperaba, pero igual dolió. No estoy hablando de tu esposa. Estoy hablando de la mujer que me faltó al respeto dentro de mi casa. El silencio se hizo pesado, casi insoportable. Por un momento pensé que colgaría. Hijo, dije por fin, te he amado más de lo que mereces, y tal vez por eso nunca aprendiste a poner límites. Pero yo sí los aprendí hoy. Si tienes que elegir entre el respeto y la humillación, elige bien. No respondió. Escuché un suspiro y luego el tono seco de la línea cortándose. Me quedé mirando el teléfono como si esperara que sonara de nuevo. No lo hizo. El silencio que siguió fue tan profundo que pude oír el tic-tac del reloj sobre la repisa. Caminé hacia la ventana. Afuera, el jardín parecía otro. El viento movía las hojas del limonero con una suavidad que no recordaba. Me senté en el sofá, rodeada por la luz tenue de la tarde. En la mesa, todavía quedaban 2 copas, una vacía y otra con vino a medio terminar. Las observé un momento, pensando en todo lo que simbolizaban. Una era mía, tranquila, callada. La otra era suya, aún manchada de carmín. Tomé la copa y la llevé al fregadero. El vino se deslizó por el desagüe como un cierre definitivo. Esa noche, cuando apagué las luces, el silencio se sintió diferente. Ya no era el miedo a lo que vendría, sino la certeza de que lo peor ya había pasado. La casa estaba vacía, pero libre. Subí las escaleras y al llegar al pasillo me detuve frente al retrato de mi esposo. Le hablé bajito, como si pudiera oírme. Lo hice, amor. Tardé, pero lo hice. La sonrisa en su foto me pareció más viva que nunca. Antes de dormir, miré mi reflejo en el espejo. Tenía el rostro cansado, pero los ojos, por primera vez en años, no reflejaban resignación. Me acosté con la sensación de que algo dentro de mí había renacido. Afuera, la lluvia empezó a caer con suavidad, como si el cielo quisiera limpiar los restos de lo que se fue. Cerré los ojos y dejé que el sonido del agua me arrullara, mientras el eco del portón aún resonaba, recordándome que, aunque doliera, había cerrado la puerta correcta. Pasaron 2 días sin noticias de mi hijo. El teléfono no sonaba, el silencio llenaba cada rincón, y yo trataba de convencerme de que había hecho lo correcto. Me repetía una y otra vez que el respeto vale más que cualquier lazo de sangre, pero en el fondo, la soledad pesaba. Desayunaba sola, almorzaba sola, y por las noches caminaba por la casa con la esperanza absurda de escuchar su voz. A veces imaginaba que entraba por la puerta, como cuando era niño, con la mochila al hombro y una sonrisa tímida. Pero esa imagen ya no existía. Había quedado atrapada en el tiempo, igual que yo. Una tarde, mientras regaba el jardín, lo vi aparecer del otro lado del portón. Venía con paso lento, sin la seguridad de otros días. Su traje estaba arrugado, el rostro cansado, los ojos bajos. Lo abrí sin decir palabra. Caminó hacia mí en silencio. Solo vine a hablar, dijo, como si necesitara pedir permiso para entrar. Lo llevé a la sala. Se sentó en el sofá, ese que Alicia había cubierto con una manta nueva que ahora me parecía un símbolo de todo lo que había querido borrar. ¿Dónde está ella?, pregunté. En casa de su hermana. Asentí, esperando el golpe que sabía que vendría. Mamá, lo que hiciste fue muy fuerte. Su voz era una mezcla de enojo y tristeza. La echaste como si fuera una extraña. Lo miré con calma. Es que lo era, hijo. Una extraña que trató mi casa como un hotel y mi vida como un estorbo. Se pasó las manos por el rostro, nervioso. Ella dice que tú la humillaste, que la empujaste, que la insultaste. Lo dejé hablar. No tenía sentido defenderme de algo que él ya había decidido creer.
¿Tú la escuchas o la conoces?, pregunté al fin. Me miró con los ojos vidriosos. Es mi esposa, mamá. Y yo soy tu madre, respondí. Pero eso no te da derecho a cegar la verdad. Guardó silencio. Pude ver en su expresión el mismo conflicto que tantas veces vi en su infancia, cuando no sabía si obedecer o hacer lo correcto. No quería que terminara así, murmuró. Yo tampoco, hijo. Pero tú me pediste toda la vida que fuera fuerte, ¿no? Pues hoy lo fui. Le conté lo que había hecho Alicia, el anuncio, el intento de renta, los gastos con la tarjeta, las mentiras. Mientras hablaba, vi cómo su rostro se transformaba. El enojo se convirtió en sorpresa, la sorpresa en vergüenza, la vergüenza en tristeza. No puede ser, dijo al fin, bajando la mirada. Se levantó y empezó a caminar por la sala, como si las paredes pudieran responderle. Yo le di acceso a la cuenta. Pensé que era temporal. Se detuvo frente a mí. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque nunca escuchas cuando se trata de ella, respondí sin rencor. Y porque, si te decía, ibas a pensar que era celos de suegra. Pero esto no fue un capricho. Fue defensa propia. Se quedó callado, mordiéndose el labio, sin saber qué hacer con la culpa. En ese momento lo vi como cuando era niño, confundido, torpe, buscando refugio. ¿Qué quieres que haga ahora?, preguntó, con los ojos llenos de agua. Aprender, le dije. Aprender a no justificar el daño solo porque viene disfrazado de amor. Se sentó otra vez, agotado. ¿Y si ella vuelve? No lo hará, contesté. Pero si lo intenta, aquí no la esperará la misma mujer. Cruzó las manos sobre las rodillas y bajó la cabeza. Perdóname, mamá. Fui un tonto. Quise abrazarlo, pero algo dentro de mí dijo que no era momento de consolarlo. A veces el amor también necesita distancia para sanar. El sol entraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo en el aire. Todo parecía quieto, suspendido. Mi hijo levantó la vista y dijo, con voz temblorosa, no sé cómo reparar esto. Le sonreí apenas. Empieza por no repetirlo. Se quedó callado, asintiendo. Entonces me levanté y fui a la cocina. Le serví café, el mismo que solía preparar cuando era pequeño y tenía miedo después de un regaño. Lo bebió despacio, con la mirada perdida en el limonero del jardín. Supe que en ese momento algo se había roto entre los dos, pero también algo nuevo estaban haciendo. Cuando se fue, el cielo ya se estaba nublando. Lo vi caminar hasta el portón con las manos en los bolsillos, el cuerpo encorvado, la culpa a cuestas. Antes de salir, se giró y dijo, no sé si ella va a entenderlo, pero yo sí. Le sonreí, sin responder. Lo vi alejarse hasta perderse entre los árboles. Cerré el portón y respiré hondo. No sentí dolor ni alivio, solo una paz extraña, como si hubiera terminado un duelo invisible. Entré a la casa y encendí la lámpara del pasillo. La luz cálida llenó los huecos que antes ocupaba la sombra. Esa noche, mientras cenaba sola, pensé en lo mucho que había cambiado sin darme cuenta. Ya no era la mujer que pedía permiso para existir. Era alguien que había aprendido que el respeto no se negocia, ni siquiera con un hijo. Afuera, la lluvia comenzó a caer suave, y el sonido del agua golpeando el techo me recordó los primeros días de este infierno. Pero esta vez no había miedo. Solo silencio, y dentro de ese silencio, una certeza nueva. Había recuperado mi voz. ¿Y tú? Si tuvieras que elegir entre la sangre y el respeto, ¿a quién defenderías? ¿Al hijo que amas, o a la dignidad que te queda? La casa quedó en calma después de aquella conversación con mi hijo. Era un silencio nuevo, más profundo, pero menos doloroso. Había días en que despertaba temprano y solo escuchaba el canto lejano de los pájaros y el sonido de mis pasos por el pasillo. A veces, encendía la radio antigua de mi esposo, esa que aún guardaba en la biblioteca, y dejaba que una voz desconocida llenara los espacios vacíos. El café sabía distinto, menos amargo, y el aire del jardín parecía más limpio. La soledad, con el tiempo, se vuelve una compañía que uno aprende a respetar. Comencé a ordenar lo que Alicia había desordenado. Guardé las copas de cristal, limpié los marcos de las fotos,
volví a colgar las cortinas que ella había cambiado. Poco a poco, la casa recuperó su olor original: lavanda, madera vieja y pan recién hecho. En la sala, los muebles volvían a respirar, y el limonero, desde la ventana, parecía observarme en silencio. Cada rincón que tocaba me recordaba que, a pesar de todo, aún quedaba belleza en las ruinas. Y yo, sin darme cuenta, empezaba a sentir orgullo otra vez. Durante esa semana, no recibí llamadas. Nadie tocó la puerta. Y lejos de dolerme, lo agradecí. No tener que explicarme, no tener que justificar mi verdad, era un lujo que hacía mucho no me daba. Caminaba descalza por la casa, con la bata de lino que había comprado años atrás en un viaje, escuchando el eco suave de mis propios pasos. Era la primera vez en meses que el miedo no gobernaba mi rutina. Comencé a escribir en un cuaderno, pequeñas frases, recuerdos, pensamientos. No eran cartas para nadie, eran cartas para mí. Un miércoles, después del almuerzo, la lluvia empezó a caer despacio. El olor a tierra mojada entraba por las ventanas grandes, y el sonido del agua era una música serena. Preparé té de manzanilla y me senté en el sillón del salón, mirando cómo las gotas se deslizaban por el vidrio. Fue entonces cuando escuché el timbre. Sonó 1, 2, 3 veces. Me levanté, dudando. Pensé que quizá era un error, algún vendedor o el cartero. Pero algo en mi pecho me dijo que no. Caminé hasta la puerta con el corazón acelerado. Cuando abrí, ahí estaba, mi hijo, empapado por la lluvia, con los ojos rojos y el cabello pegado a la frente. No traía maleta ni paraguas, solo un rostro que no sabía si pedir perdón o refugio. ¿Puedo pasar?, preguntó con una voz tan suave que me rompió. Asentí sin hablar. Se quitó el saco mojado, lo colgó en la percha y se quedó de pie, mirándome. No vengo a justificarla, mamá. Solo quería verte. Sentí un nudo en la garganta. Había esperado ese momento, pero no así, no con tanta fragilidad en sus ojos. Nos sentamos frente a frente, sin palabras durante un largo rato. El sonido de la lluvia llenaba el silencio entre nosotros. Ella se fue, dijo al fin. Me dejó una carta, pero no la he leído. Lo miré sin sorpresa. No sentí alegría ni venganza, solo un cansancio profundo. A veces irse es lo mejor que alguien puede hacer por todos, respondí. Él bajó la cabeza y se frotó las manos. No te imaginas cuánto me pesa todo lo que pasó. Sí me imagino, dije, porque te conozco desde que no sabías mentir. El tiempo pareció detenerse. Afuera, la lluvia golpeaba con más fuerza, como si el cielo quisiera limpiar lo que nosotros no podíamos. Mamá, murmuró, ¿cómo sigues tan tranquila después de todo? Sonreí levemente, porque ya entendí que el dolor no se pelea, se atraviesa. Y cuando lo atraviesas, deja de dominarte. Se quedó callado, mordiéndose el labio, con la mirada fija en el limonero. Ese árbol sigue en pie, dijo. Claro, respondí. Nadie se atrevería a arrancarlo otra vez. Fui a la cocina y serví 2 tazas de té. Cuando regresé, seguía sentado, mirando hacia la ventana, con una expresión que no veía en el desde niño, esa mezcla de ternura y remordimiento que solo aparece cuando el alma se dobla. Le puse la taza entre las manos y me senté a su lado. No necesitas decir nada más, hijo, le murmuré. Ya entendí lo suficiente. Me miró como quien busca perdón, y aunque no lo dije, ya se lo había dado. No porque lo mereciera, sino porque yo necesitaba soltar el peso. Esa noche cenamos juntos, en silencio, como antes. El sonido de los cubiertos sobre los platos, el olor del pan tostado y la sopa caliente llenaban el aire de algo que no sabía si era tristeza o alivio. Al despedirse, me abrazó con fuerza. No sé si pueda reparar todo esto, mamá, pero voy a intentarlo. Le acaricié el cabello como cuando era niño. Eso basta, le dije. Lo vi salir bajo la lluvia, con paso lento, y supe que aunque el pasado no se borra, el amor, cuando se limpia del miedo, puede volver a respirar. La mañana siguiente amaneció clara, con un sol tibio que se colaba entre las cortinas. El silencio de la casa era distinto, ya no dolía, ahora tenía un pulso suave, casi esperanzador. Caminé descalza por el pasillo, sintiendo el piso frío bajo los pies,
y me detuve frente a la ventana del jardín. El limonero brillaba con gotas de rocío, firme, erguido, como si también hubiera sobrevivido a la tormenta. Preparé café y lo serví en la taza de porcelana que siempre uso cuando quiero sentirme cerca de mi pasado. Esa rutina sencilla me recordó que a veces la calma también puede ser un acto de valentía. Pasé la mañana ordenando la sala. El aire olía a limpieza, a flores frescas, a tiempo nuevo. Mientras acomodaba los libros en el estante, encontré un sobre bajo una revista. Era una carta, con la letra de mi hijo en el frente. La abrí con cuidado. Mamá, Alicia te dejó esto. No sé si deberías leerla, pero creo que necesitas hacerlo para cerrar este capítulo. Sentí un peso extraño en el pecho. Dudé unos segundos, pero al final la abrí. Las primeras palabras eran frías, calculadas, sin rastro de arrepentimiento. Emilia, empezaba, sin un querida ni un saludo. Lamento que las cosas se salieran de control, pero no todo fue mi culpa. Si te hubieras adaptado a los tiempos, no habría habido tantos conflictos. Nunca quise hacerte daño, pero tampoco iba a dejar que me trataras como una invitada. Yo solo quería un espacio. Cada frase era una justificación disfrazada de disculpa. La leí completa, sin detenerme, hasta el final. Tal vez algún día entiendas que no era tu enemiga, solo una mujer buscando su lugar. Doblé la carta con calma y la dejé sobre la mesa. No sentí enojo. Tampoco alivio. Solo una certeza profunda. No todo el mundo está hecho para pedir perdón. Algunos solo saben justificar su culpa. Caminé hasta la chimenea y la encendí. El fuego tardó en tomar fuerza, pero cuando lo hizo, la luz danzante iluminó la sala. Puse la carta sobre las llamas y la observé arder lentamente, hasta convertirse en cenizas. Las palabras se consumieron una a una, como si cada mentira se deshiciera ante mis ojos. No lloré. Solo respiré hondo, dejando que el calor me limpiara por dentro. Al caer la tarde, mi hijo volvió. Traía una expresión diferente, menos pesada, como si el peso de los días anteriores hubiera empezado a disolverse. ¿Leíste la carta?, preguntó. Asentí. ¿Y qué sentiste? Me quedé pensando. Nada. Eso fue lo mejor de todo. Por fin, nada. Me miró en silencio, con un atisbo de admiración. Eres más fuerte de lo que creí. No, hijo. Solo aprendí a no dar mi paz a quien no la merece. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez no lo vi como un hombre confundido, sino como el niño que necesitaba aprender de nuevo lo que es el amor verdadero. Le serví café y nos sentamos en la cocina. La luz del atardecer entraba dorada por la ventana, tiñendo todo con un brillo suave. Mamá, dijo, quiero ayudarte con la casa, con los gastos. No quiero que cargues sola con todo. Sonreí apenas. No te preocupes por eso. Tengo lo necesario. Lo que necesito no se compra en ningún banco. Él bajó la cabeza, avergonzado, y entendí que esa frase era más para tranquilizarlo que para mí. No se trataba de dinero, sino de límites. Y los límites, cuando se aprenden tarde, duelen, pero también curan. Después de cenar, lo acompañé hasta la puerta. La noche estaba fresca, el cielo despejado, y las luces del vecindario brillaban como si el mundo quisiera empezar de nuevo. Te amo, mamá, dijo antes de irse. Yo también, hijo. Pero ahora entiende algo. Amarme no significa que tengas que protegerme. Significa respetarme. Asintió, con la mirada baja, y se alejó en silencio. Lo vi caminar hasta el final de la calle, y por primera vez, no sentí miedo de quedarme sola. Sentí libertad. Cuando volví a entrar, la casa olía a calma. Subí a mi habitación, apagué la luz y abrí la ventana. El viento movía suavemente las cortinas, y la luna se reflejaba sobre el piso como un espejo líquido. Me senté en la cama y pensé en todo lo vivido. No había ganado ninguna batalla ruidosa, pero había sobrevivido a una guerra silenciosa. Y en esa paz nueva, comprendí que el perdón no borra, pero sí sana lo que el orgullo no puede. Antes de dormir, escribí en mi cuaderno: perdonar no es aceptar, es liberarse. Cerré las páginas con cuidado y las guardé en el cajón. El reloj marcaba la medianoche, y por primera vez en mucho tiempo,
no tuve miedo del mañana. El fuego se había apagado, pero el calor seguía ahí, dentro de mí, recordándome que incluso las heridas más hondas pueden volverse luz si uno se atreve a mirarlas de frente. Los días siguientes transcurrieron con una calma que no conocía. No era felicidad, era algo más profundo, la sensación de haber cerrado una herida que llevaba años abierta. El sol entraba con fuerza por las ventanas grandes, el aire olía limpio y el jardín comenzaba a florecer de nuevo. Cada mañana preparaba café y lo bebía junto al limonero, viendo cómo las hojas se movían suavemente con el viento. En ese silencio, por fin podía escucharme. A veces pensaba en Alicia, no con rencor, sino con una compasión que me sorprendía. Tal vez la compasión es lo que queda cuando el dolor se termina. Una tarde, mientras ordenaba los cajones del escritorio, encontré una pequeña caja de madera que no recordaba. Dentro había una carta sin abrir, con mi nombre escrito con tinta azul. La letra no era de mi hijo ni de mi esposo. La reconocí al instante, era de Alicia. No entendí cómo había llegado hasta ahí. Tal vez la dejó antes de irse, o quizá mi hijo la había colocado sin decirme. Dudé en abrirla. El fuego ya había consumido la otra carta, la que ella escribió desde el orgullo, y pensé que no tenía sentido leer más. Pero algo dentro de mí pidió hacerlo, no por curiosidad, sino por cerrar el círculo. La abrí con manos temblorosas. Emilia, empezaba. No sé si algún día leas esto. No espero que me perdones, ni siquiera que me entiendas. Solo quiero que sepas que crecí sin saber lo que era un hogar. Tu hijo me ofreció uno, pero no supe habitarlo. Intenté llenar mis vacíos con control, con lujo, con apariencia. Y lo perdí todo. Ahora entiendo que confundí respeto con poder y cariño con dominio. Ojalá hubiera aprendido de ti antes de dañarte. Sentí un nudo en la garganta. Era la primera vez que sus palabras no sonaban como una excusa. Doblé la carta y la apoyé sobre mis rodillas. Afuera, el cielo estaba cubierto de nubes y el aire olía a tierra húmeda. Me quedé inmóvil, leyendo una y otra vez las mismas líneas, intentando procesar lo que sentía. No era alivio, ni tristeza. Era una especie de paz triste, como si alguien me hubiera devuelto algo que no sabía que me había quitado, la capacidad de soltar sin odio. Guardé la carta en la caja, junto a una foto de mi esposo. No porque la perdonara, sino porque ya no necesitaba recordarla con dolor. Esa noche, mientras cenaba sola, el teléfono sonó. Era mi hijo. Mamá, te dejé esa carta. No sabía si debía hacerlo, pero sentí que te ayudaría a cerrar todo esto. Le respondí con voz serena. Hiciste bien. A veces, para sanar, hay que mirar de frente hasta las sombras. Hubo silencio unos segundos, y luego dijo, ¿tú la perdonaste? Pensé antes de responder. No exactamente. Pero ya no la culpo. Eso suena parecido. Sonreí. No, hijo. El perdón es libertad. La culpa, en cambio, solo da vueltas en el mismo lugar. Después de colgar, me quedé un rato mirando el teléfono. En la mesa había una vela encendida y un pequeño vaso con agua. El reflejo del fuego bailaba sobre la superficie y creaba destellos dorados en la pared. Pensé en todo lo que Alicia había dicho en esa carta: el lujo, el control, las apariencias. Ella creyó que tener cosas era lo mismo que tener amor. Yo también lo creí en algún momento, cuando mi vida giraba alrededor de mantener una casa perfecta y una familia intocable. Tal vez las dos éramos más parecidas de lo que quise admitir. Salí al jardín y me senté junto al limonero. El aire estaba fresco, y la luna se reflejaba sobre las hojas mojadas. Ella también era una mujer herida, pensé en voz baja. Tal vez por eso dolía tanto todo lo que hizo. Porque las personas que más dañan, muchas veces, son las que nunca aprendieron a ser amadas. Me quedé allí, escuchando el murmullo de la noche, sintiendo que la rabia se deshacía poco a poco, como la lluvia que se filtra en la tierra y acaba alimentando lo que queda. Antes de volver adentro, tomé la carta y la enterré al pie del limonero. No como un acto de perdón, sino como un ritual de cierre. Que la tierra transforme lo que el rencor no pudo, murmuré. Me quedé mirando el pequeño montículo de tierra recién removida, con el corazón ligero. Esa carta no era un peso más, era una semilla.
No sabía si florecería en paz, en arrepentimiento o en olvido, pero ya no era mía. Era del pasado, y el pasado, por fin, empezaba a descansar. Entré en la casa y apagué las luces. Todo estaba en orden, limpio, sereno. Subí las escaleras con una calma que no recordaba. En la penumbra, la figura de mi esposo en el retrato parecía mirarme con orgullo. Lo logré, susurré, antes de cerrar la puerta. Y esa noche dormí sin sueños, con la certeza de que a veces, el mayor acto de amor no es sostener, sino soltar. La vida empezó a tomar un ritmo distinto. Los días eran más lentos, pero también más ligeros. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía dueña de mis decisiones, aunque fueran pequeñas. El café de las mañanas, la música suave en la radio, el olor de la tierra húmeda después de regar el jardín. Todo tenía un sabor nuevo. La soledad ya no pesaba, era una compañía honesta, sin exigencias. Sin embargo, una tarde, mientras revisaba unos papeles del banco, sentí que algo faltaba. No por necesidad de dinero, sino por ganas de compartir el silencio con alguien que lo entendiera. Pasaron unos días y decidí poner un pequeño anuncio en línea: habitación en casa tranquila, ambiente familiar, solo personas serias. No esperaba mucho. Era más un experimento que una búsqueda real. Pero 3 días después, el timbre sonó. Al abrir la puerta, vi a un hombre de unos 60 años, con una sonrisa amable y una mirada serena. «Buenas tardes». Vi su anuncio. «Soy músico». Llevaba un estuche de violín al hombro y una chaqueta vieja, pero limpia. Había en su presencia algo que inspiraba calma. «Pase», le dije. «La casa tiene espacio». Caminó despacio por el pasillo, observando cada detalle. Se detuvo frente a la chimenea y luego frente al retrato de mi esposo. «Hermosa casa», murmuró. «Tiene alma». Esa frase me tocó profundamente. Le mostré el cuarto de huéspedes, con las ventanas que daban al jardín. «Aquí podría quedarse si le gusta». Él asintió. «Me gusta. Tiene luz. Y silencio». Sonreí. «Silencio tengo de sobra». Nos reímos. Era la primera risa sincera que soltaba en meses. Acordamos que se quedaría por un tiempo. No necesitó firmar nada, solo su palabra. A veces la confianza también es una forma de valentía. Las semanas siguientes fueron distintas. El sonido del violín empezó a llenar la casa cada tarde, suave, melancólico, como si acompañara mi historia sin invadirla. Mientras él tocaba, yo preparaba té o escribía en mi cuaderno. No hablábamos mucho, pero no hacía falta. Su música decía todo lo que el silencio callaba. Un día me dijo: «Perdí a mi esposa hace años. Desde entonces, la música es lo único que me mantiene en pie». Lo miré y respondí: «Yo también perdí algo, pero no a alguien. Me perdí a mí misma. Y apenas estoy volviendo». La convivencia fue sencilla. Compartíamos las comidas, los silencios, las tardes de lluvia. Él respetaba cada espacio, y yo agradecía su discreción. Un sábado, mientras tocaba en el jardín, se detuvo de pronto. «¿Sabe? Este lugar huele a limonero». Sonreí. «Es mi árbol favorito. Mi esposo lo plantó». «Entonces es un buen símbolo», dijo. «El limonero es resistencia. Da fruto incluso cuando nadie lo cuida». Esas palabras se me quedaron grabadas. Esa noche, al escribir en mi cuaderno, anoté: «La casa florece cuando la gente deja de fingir». Un día le conté parte de mi historia. No toda, solo lo suficiente para que entendiera la música que había detrás de mis silencios. Me escuchó sin interrumpir, con una empatía que no necesitaba palabras. Cuando terminé, guardó el violín y dijo: «No todas las pérdidas son castigos. Algunas son regalos que llegan envueltos en lágrimas». No supe qué responder. Solo asentí, y mientras lavaba las tazas de café, pensé en cuánto tiempo había pasado desde que alguien me hablaba sin juzgar. El ambiente de la casa cambió por completo. Ya no era un museo de recuerdos, sino un lugar donde el presente podía existir sin miedo. Puse flores frescas en los floreros,
Volví a usar mis manteles de encaje y encendí las velas que antes guardaba para ocasiones especiales. Cada rincón tenía de nuevo mi huella. Y aunque la soledad seguía ahí, ya no era un peso. Era un espacio que podía compartirse con quienes entendían el valor del respeto. A veces, no se necesita una familia para sentirse acompañada. Basta con una presencia que no intente cambiarte. Una tarde, mientras él tocaba una melodía triste, salí al jardín con una copa de vino y me senté bajo el limonero. El cielo se teñía de naranja y el sonido del violín se mezclaba con el canto de los pájaros. Cerré los ojos y sonreí. No había triunfado sobre nadie, solo sobre mí misma. Lo que un día fue dolor, ahora era gratitud. Pensé en mi esposo, en mi hijo, en Alicia. Todos, a su manera, me habían enseñado algo. Y aunque cada cicatriz seguía ahí, ya no dolía. Era parte de mi historia, de mi verdad. Cuando terminó de tocar, se acercó y dijo: «Gracias por dejarme estar aquí». Le respondí: «Gracias por recordarme que todavía hay belleza en lo simple». Nos quedamos en silencio, mirando cómo el sol desaparecía detrás de los árboles. El aire olía a limón y tierra mojada, y por primera vez en años, sentí que el hogar respiraba conmigo. No como un refugio, sino como una extensión de mi alma. ¿Y tú? Después de haber sido herido, ¿te atreverías a abrir las puertas de tu vida otra vez? ¿Qué es más fuerte en ti, el miedo o la esperanza? Esa tarde el cielo tenía un color dorado que bañaba todo el jardín. El sol se filtraba entre las ramas del limonero y pintaba la tierra con reflejos cálidos. Me senté en el banco de hierro que mi esposo había restaurado años atrás, con una manta sobre las piernas y una taza de té humeante entre las manos. El aire olía a limón y a mar distante, ese aroma salado que trae Santander cuando el viento cambia de dirección. Cerré los ojos y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no había sombra ni ruido, solo un silencio amable, lleno de paz. La casa estaba viva. Desde la ventana se oía el violín de mi inquilino, tocando una melodía suave que se mezclaba con el sonido de las hojas. En la cocina, una vela encendida desprendía olor a lavanda y pan recién horneado. Todo parecía tener sentido, un equilibrio que antes me parecía imposible. Recordé los días en que caminaba por esos mismos pasillos sintiéndome prisionera, vigilada en mi propio hogar. Ahora cada rincón me pertenecía otra vez. No era una cuestión de propiedad, sino de alma. La dignidad, cuando vuelve, ilumina incluso los rincones más oscuros. Miré hacia el limonero. Sus ramas estaban cargadas de frutos, brillantes bajo la luz de la tarde. Me levanté y acaricié su tronco, áspero, fuerte. «Lo lograste», susurré, aunque en realidad hablaba conmigo. Ese árbol había resistido tempestades, podas, intentos de destrucción, y seguía ahí, más firme que nunca. Igual que yo. Pensé en todo lo que había sobrevivido, la humillación, la pérdida, la soledad. Y entendí que la vida no premia a los que nunca caen, sino a los que se atreven a levantarse sin rencor. Al entrar en la casa, el violín se detuvo. El músico estaba en la sala, guardando el instrumento. «Hoy suena diferente tu casa», dijo con una sonrisa. «Tal vez porque hoy respira conmigo», respondí. Se despidió temprano, dejándome sola con el atardecer. Subí a mi habitación, abrí el balcón y me apoyé en la baranda. Desde ahí podía ver el reflejo del sol sobre los tejados, el cielo dorado fundiéndose con el mar. Por un momento, me sentí parte de algo más grande que mi historia, como si el universo me hubiera estado esperando para reconciliarme conmigo misma. Fui al tocador y abrí la caja de joyas que había heredado de mi madre. No por vanidad, sino por memoria. Toqué las perlas que solía usar en los aniversarios con mi esposo, y pensé en cuántas veces había guardado su brillo por miedo a parecer débil o exagerada. Esa noche decidí ponérmelas, no para nadie, sino para mí. Frente al espejo, me vi distinta, con arrugas, sí, pero también con una luz en los ojos que hacía años no reconocía. Era la mirada de una mujer que se había perdido y había tenido el valor de regresar a casa. Bajé las escaleras con una copa de vino en la mano. El reflejo del fuego en la chimenea danzaba sobre las paredes. Me senté en el sofá, observando las sombras moverse con suavidad. Todo lo que un día fue caos, ahora era quietud. No porque el mundo hubiera cambiado,
sino porque yo había aprendido a no pelear con lo inevitable. Comprendí que la vida, con todos sus golpes, también puede ser un acto de belleza. Basta mirar con los ojos limpios. Salí al jardín una vez más. El aire fresco me acarició la cara, y las luces de las casas vecinas brillaban a lo lejos como constelaciones domésticas. Tomé un limón del árbol y lo sostuve un instante entre las manos. Su textura, su aroma, su peso real. Era el símbolo de todo lo que había recuperado: mi voz, mi espacio, mi historia. Lo corté por la mitad y el aroma ácido llenó el aire. Volví a ser dueña de mi vida, dije en voz baja. Esa frase no era un final. Era una promesa. Me senté en el banco de hierro y dejé que la noche cayera con lentitud. Las luces de la ciudad titilaban en la distancia, y la brisa traía consigo un eco de violín que se perdía en el horizonte. Miré hacia el cielo, donde la primera estrella comenzaba a brillar, y sentí que todo tenía sentido. La herida, el grito, la pérdida, el perdón. Todo me había traído hasta ahí, hasta ese instante donde el alma, por fin, descansaba sin miedo. La noche se volvió dorada, como si el cielo quisiera aplaudir mi resistencia. Cerré los ojos y sonreí. No esperaba nada, no temía nada. Solo era. Y en ese solo ser, comprendí que a veces las victorias más grandes no se celebran con ruido, sino con silencio. Porque cuando una mujer recupera su paz, el mundo entero parece inclinarse ante su calma. ¿Y tú? Después de haber sido herida, ¿te atreverías a abrir las puertas de tu vida otra vez? ¿O prefieres cuidar, como Emilia, el espacio sagrado que tanto te costó recuperar? Y si hoy te sientes sola, cansada o traicionada por alguien que olvidó todo lo que diste, por favor, no permitas que eso te haga dudar de tu valor. Tú no eres una carga. No eres un estorbo. Eres raíz, eres historia, eres la voz silenciosa que sostuvo generaciones enteras con tus manos, tu paciencia y tu amor. A veces la vida parece injusta, y los que más diste son los primeros en herirte. Pero escucha bien, eso no borra lo que has sido. Cada lágrima que derramaste fue semilla. Y aunque creas que nadie la vio, Dios, o la vida, o el tiempo, siempre devuelve flores a quien sembró desde el corazón. No te avergüences de tener el alma cansada. Has vivido, has amado, has perdonado más de lo que muchos podrían soportar. Y si hoy solo tienes silencio, que sea un silencio de descanso, no de rendición. Porque cuando una mujer vuelve a decir «esta es mi casa, mi historia y mi vida», el mundo entero se acomoda a su verdad. Tu dignidad es tu herencia más valiosa. Cuídala como cuidas tus recuerdos, tus plantas, tu paz. Porque aunque algunos te hayan dejado vacía, hay algo que nadie podrá quitarte jamás: la capacidad de volver a empezar con la frente en alto. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y acompáñanos en más relatos como este. Porque aún hay muchas mujeres como tú, fuertes, nobles, cansadas pero valientes, que están aprendiendo, una vez más, a ser dueñas de su propia vida. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces no imaginas lo que pasó cuando una madre descubrió a su hijo siendo humillado por la familia de su esposa. Ella no discutió, no suplicó, pero hizo una llamada que cambió el destino de todos. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Encontré a mi hijo cortando el césped, porque el giro final te hará creer en la fuerza silenciosa de una madre. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.